Cuando operas desde el campo mental, imagina por un momento que todo lo que llamas realidad no es algo sólido e independiente de ti, sino una especie de inmenso océano de información. Imagina que tu cerebro no crea la realidad, sino que la interpreta, como una radio que sintoniza una frecuencia. Esta fue una de las ideas más fascinantes propuestas por el investigador mexicano Jacobo Greenberg. Durante décadas, Greenberg estudió el cerebro, la conciencia, la meditación, las tradiciones místicas y los fenómenos que parecían desafiar la explicación convencional. Su búsqueda lo llevó hasta Pachita, una famosa curandera mexicana cuyas prácticas impactaron profundamente su forma de entender la realidad. A partir de aquellas experiencias desarrolló lo que llamó la teoría sintérgica. Según esta teoría, existe una estructura fundamental de la realidad, una especie de red o campo universal que Greenberg denominó lattice. Lo que percibimos como mundo físico sería el resultado de la interacción entre esa estructura y nuestro sistema nervioso. En otras palabras, la realidad que experimentamos no sería una fotografía objetiva del universo, sino una construcción generada por nuestra conciencia al interactuar con ese campo fundamental. Piensa en ello de esta manera. Dos personas observan el mismo paisaje. Ambas creen estar viendo exactamente la misma realidad. Sin embargo, cada una la interpreta de forma diferente. Una siente belleza, otra siente tristeza, una recuerda su infancia, otra piensa en el futuro. La experiencia no está únicamente en el paisaje, también está en quien observa. Greenberg llevó esta idea mucho más lejos. Propuso que mientras más coherente y ordenado se vuelve el campo neuronal de una persona, más directa puede ser su interacción con la estructura profunda de la realidad. A ese nivel de integración lo llamó sintergia. Aquí es donde su teoría se vuelve verdaderamente intrigante. Si la realidad es una construcción derivada de la interacción entre la mente y un campo universal, entonces modificar profundamente el estado de conciencia podría modificar también la experiencia de la realidad. Para Greenberg, los grandes meditadores, los místicos y ciertos chamanes parecían alcanzar estados mentales extraordinarios donde la separación entre el individuo y el entorno comenzaba a diluirse. En esos estados, según sus observaciones, aparecían fenómenos difíciles de explicar mediante los modelos tradicionales. Fue precisamente en este contexto donde estudió a Pachita. Quienes la conocieron afirmaban que realizaba curaciones sorprendentes. Greenberg pasó largos periodos observándola y tratando de comprender lo que ocurría. Desde su perspectiva, si aquellos fenómenos tenían alguna explicación, ésta debía encontrarse en la interacción entre conciencia y realidad. Él intentó construir un modelo teórico para entender lo que estaba observando. Es importante señalar algo. Las afirmaciones sobre materialización de órganos o cirugías psíquicas no han sido demostradas científicamente y son consideradas por la mayoría de la comunidad científica como extraordinarias y no verificadas. Lo que sí existe es el trabajo de Greenberg intentando desarrollar una explicación teórica para experiencias que él consideraba dignas de estudio. Sin embargo, para muchos seguidores de sus ideas, el mensaje central no era la cirugía psíquica. Era algo mucho más profundo, la posibilidad de que la conciencia tenga un papel mucho más importante en la construcción de la realidad de lo que normalmente creemos. Si observamos nuestra vida cotidiana, la mayoría de nosotros opera en piloto automático. Pensamos los mismos pensamientos, sentimos las mismas emociones, reaccionamos de la misma manera día tras día. Según la visión sintérgica, eso significaría que estamos reproduciendo constantemente la misma configuración de realidad. Pero, ¿qué ocurriría si lográramos reorganizar profundamente nuestra conciencia? ¿Qué ocurriría si elimináramos el ruido mental? ¿Qué ocurriría si alcanzáramos un estado de atención absoluta? Greenberg creía que la mente humana posee capacidades mucho mayores de las que normalmente utiliza. Por eso investigó meditación, percepción, conciencia y estados alterados durante gran parte de su vida. Y entonces ocurrió algo que alimentó aún más el misterio. El 8 de diciembre de 1994 desapareció. Simplemente desapareció. No asistió a compromisos programados. No apareció para celebrar su cumpleaños pocos días después.
Las investigaciones nunca lograron esclarecer definitivamente qué sucedió. Hasta hoy sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia intelectual mexicana. A partir de ahí surgieron innumerables teorías. Algunas personas sostienen que fue víctima de intereses ocultos, otras creen que decidió desaparecer voluntariamente. Algunos imaginan escenarios relacionados con sus investigaciones. La realidad es que no existe evidencia pública que demuestre que fue desaparecido por sus descubrimientos. Su desaparición continúa siendo un misterio sin resolver, pero independientemente de las teorías, hay algo que sigue capturando la imaginación de miles de personas. La pregunta que dejó abierta: ¿y si la conciencia es mucho más poderosa de lo que creemos? ¿Y si la realidad no es tan fija como parece? ¿Y si la separación entre nosotros y el universo es una ilusión creada por nuestros sentidos? La ciencia convencional no acepta la teoría sintérgica como una teoría demostrada. De hecho, muchos especialistas la consideran una propuesta pseudocientífica porque varios de sus postulados no pueden verificarse experimentalmente con los métodos actuales. Sin embargo, incluso sus críticos reconocen que Greenberg intentó abordar una de las preguntas más profundas de la existencia humana: ¿cómo surge la experiencia consciente? ¿Qué es exactamente la realidad que vivimos? 30 años después de su desaparición, esas preguntas siguen abiertas. Sus libros continúan leyéndose, sus ideas continúan inspirando debates, y el misterio de su ausencia continúa alimentando la leyenda. Quizás la enseñanza más interesante no sea que podamos alterar la realidad a voluntad. Quizás sea algo más simple: que la realidad que experimentamos está profundamente influida por nuestra percepción, que nuestros pensamientos moldean nuestra experiencia, que la forma en que observamos el mundo cambia el mundo que vivimos, y que, mientras la conciencia siga siendo uno de los mayores misterios del universo, las preguntas que Jacobo Greenberg persiguió seguirán fascinando a quienes se atreven a explorarlas.